Buenas tardes a todos, estamos en aplicaciones de electrónica analógica y lo que vamos a ver hoy es la explicación del funcionamiento del circuito del sensor crepuscular para que ustedes luego puedan hacer la actividad que les preparé, ¿sí? del ABP, ¿no? De aprendizaje basado en proyectos. Así que la idea que se me ocurrió fue realizar una simulación interactiva con el iWire para que ustedes puedan ver el comportamiento que tiene el circuito y así poder analizarlo y lograr comprenderlo, ¿no? Entonces, digamos, en esta simulación que ustedes van a ver acá, lo que vamos a poder hacer es variar el valor del sensor, ¿no? Lo que variamos acá en realidad es los lux, ¿no? La luminosidad que influye sobre él. Y en base a esta variación, que sería la de la luz ambiente, nosotros vamos a poder observar en algunos voltímetros, este de acá, VIN, VREF y VO, cómo actúa, digamos, eléctricamente el circuito. O sea, cómo la variación de luz se transmite en una variación de corriente que produce diferencias de potenciales en distintas partes del circuito y así logra la activación del circuito de salida. ¿No? Básicamente acá podemos ver a la derecha que tenemos un circuito con un transistor y un relé que son los encargados de encender la lámpara, ¿no? De cerrar este circuito de salida, que es una lámpara de 220 volt a 50 Hz, ¿no? Que es la tensión de línea. Entonces, miremos un poco qué es lo que sucede. Nosotros acá vamos variando y podemos ver que a determinado valor se activa el relé. O sea, yo subo acá y hay un cierto valor que produce la activación del relé de salida. Y ¿cómo se logra este comportamiento? Básicamente el comportamiento de este circuito se basa en comprender cómo funciona este amplificador operacional que vemos acá, este IC1. ¿Sí? Este IC1 en este caso está funcionando como un comparador. Y ustedes me dirán, ¿qué es un comparador? Bueno, un comparador es un circuito electrónico que compara las tensiones en sus entradas, ¿sí? Inversora y no inversora, recordarán, y en base a esa comparación arroja un resultado en la salida, ¿sí? Bueno, para entender un poco más en detalle, les busqué esta información, ¿no? Que tenemos acá el amplificador operacional utilizado como comparador. Es un comparador no inversor porque la señal ingresa por la pata no inversora, ¿sí? La otra va a ser una tensión fija que denominaremos VREF. Y el comportamiento, digamos, lo pueden apreciar acá al costadito en estas curvas que nosotros estuvimos haciendo ya, curvas de este estilo, en el cual podemos ver la variación de la tensión de entrada y cómo se comporta la salida. Entonces lo que apreciamos acá es que la pata inversora tiene una tensión continua VREF y cuando la tensión de entrada supera ese valor se produce la conmutación. O sea, si nosotros teníamos la tensión de entrada por debajo de la VREF, este VREF va a ser un valor fijo, 3 volt, 4 volt, lo que sea, ¿no? Ya lo vamos a ver bien en el circuito. Entonces nosotros venimos aumentando la tensión, la tensión, la tensión, la tensión, y cuando la tensión, acá, ¿no? La tensión en la pata no inversora supera la VREF, se produce la activación, ¿sí? De la salida, o sea, la salida conmuta de un valor negativo a un valor positivo, que son los valores que tienen que ver con la fuente, ¿no? Con la alimentación, así como veníamos estudiando en simulación. Entonces, acá en la simulación yo les puse 3 voltímetros. Uno que te mide la tensión VIN en la pata no inversora, uno que te mide la VREF, que es la tensión en la pata inversora, y otro que te mide la tensión de salida VO. Entonces, como habíamos dicho, la VREF es un potencial fijo, ¿sí? El potencial que va a variar es el otro, es el de la pata positiva, no inversora, ¿no? Entonces, si bien este potencial VRF es fijo, se puede ajustar. Y para eso tiene un potenciómetro. Este potenciómetro nos permite ajustar la VRF. Y para eso yo le puse acá este voltímetro. Así ustedes pueden ver cómo cuando yo varío este potenciómetro, modifico VRF.
Ya están viendo que produce algunas activaciones de salida. Ahora vamos a estudiar un poco por qué sucede esa activación, pero bueno, nosotros lo vamos a dejar regulado en el 50%. ¿Qué sería, digamos, o para qué serviría esta regulación? Bueno, básicamente es para que nosotros podamos en la práctica determinar con qué valor de intensidad de luz ambiente lo vamos a encender. En la práctica nosotros iríamos variando ese valor hasta que el circuito se comporte de la manera que nosotros nos parezca más adecuada. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar fijo, teniendo en cuenta que va a ser un potenciómetro de ajuste, pero bueno, lo vamos a dejar fijo. Y vemos que tenemos una VREF de 5,8 volt. Bueno, ahora tenemos que mirar acá. Tenemos que mirar acá en la VIN positiva. VIN más. Cuando yo varío el valor del sensor, fíjense, arranco desde abajo, ¿no? Cuando el sensor, digamos, prácticamente no recibe luz, la tensión es muy bajita. Y a medida de que el sensor comienza a recibir más luz, yo lo voy subiendo y va subiendo la VIN. ¿Esto por qué es? Porque va bajando su resistencia y va incrementando la corriente por esta rama. Entonces, el efecto es que la tensión en este nodo sube. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta que la pata no inversora, digamos, o cualquiera de las entradas de un operacional, es considerada como una resistencia muy alta, ¿sí? Una resistencia de entrada muy alta. Por ende, la corriente que va hacia allá es muy pequeñita, ¿sí? Casi que no consume corriente de entrada el operacional. Entonces, bueno, yo voy a seguir subiendo y voy a tener en cuenta que la VRF es de 5,8 volt. Entonces voy a seguir subiendo acá para ver cómo varía. Estoy en 3,13, 3,68, sigo subiendo, ya estoy en 4,2 volt. Llegué a los 5,7 volt. Y fíjense qué es lo que sucede cuando la tensión VIN supera el umbral de la VRF. Se produce la activación del circuito de salida. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Como la VIN superó el valor de la VRF, fíjense, en este caso yo estoy parado en 6,47 volt y la VRF es 6 volt. Esto más o menos ténganlo como una constante. Si el potenciómetro está regulado al 50%, va a caer el 50% de la VCC, o sea 6 volt, ¿no? Entonces, bueno, cuando se supera esa tensión que denominamos VRF, lo que sucede es que la salida del operacional conmuta. Llegamos a este punto y la salida conmutó hacia VCC positivo. En realidad es un valor un poquito más bajo que VCC, fíjense, 11,45 volt. Ese valor es el valor de saturación, el famoso valor de saturación del operacional, ¿no? O sea que la salida conmutó. Y bueno, ¿qué es lo que sucede cuando conmuta la salida? Bueno, cuando conmuta la salida, acá aparecen casi 12 volt. O sea que según el valor que tenemos acá, se fija la corriente de base. Esa corriente de base se fija para que sea un valor grande y que de esa manera ponga en saturación, ¿sí?, al transistor Q1. ¿Qué significa ponerlo en saturación? Bueno, que se comporta como una llave cerrada. Y al comportarse como una llave cerrada, circula corriente por el colector, ¿sí?, que viene por el colector y pasa hacia el emisor. De esa manera, acá pueden ver la corriente esta que antes estaba en 0, ahora está en 118 miliamperes. Y bueno, esa circulación de corriente fue la que energizó esta bobina, y la bobina es la encargada de atraer el contacto de salida que cierra este circuito y energiza la lámpara, ¿sí? Si yo sigo subiendo el valor, no pasa nada, porque ya la conmutación se produjo. A medida que yo voy bajando, y cuando la VIN positiva es menor que la VRF, que son aproximadamente 6 volt, se produce el fenómeno inverso. Vuelvo, bajo,
y se apaga la lámpara. O sea, el transistor en su salida tiene un valor chiquito, negativo, y eso, bueno, pone, digamos, abre el transistor, por así decirlo, ¿no? Esta que era una llave cerrada, ahora se comporta como una llave abierta. Entonces por el colector circulan 0 amperes. Bueno, sigamos analizando un poquito acá el tema de la conmutación, ¿no? Fíjense, cuando supero los 6,7 volts se produce, digamos, la saturación del transistor Q1, circula corriente por acá y cierro el contacto de salida. Pero ¿qué es lo que sucede en el momento de que se apaga la luz? Bueno, este contacto se abre. ¿Por qué se abre el contacto? Porque la salida del operacional pasó a 0. Por ende, esto que era una llave cerrada pasa a ser una llave abierta. Entonces ya no circula corriente por la bobina. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Tiene un diodo en paralelo. Y probablemente ustedes habrán pensado, ¿para qué sirve este diodo? Porque si está en inversa con la fuente, claramente no va a circular corriente por él. O sea que está funcionando como una llave abierta. Y sí, eso es cierto. Pero tiene una utilidad este diodo. Lo que sucede es que cuando esta llave cerrada, ¿no?, del transistor en saturación, cuando se desactiva, ¿sí?, cuando esta llave se abre, por efecto de la comparación que produjo el operacional, esta bobina venía energizada, o sea, circulaba corriente por ella. Y nosotros sabemos que la energía que recibe una bobina, digamos, no se disipa en forma de calor. Entonces, en el momento de que se produce la desactivación, la bobina tiene que devolver esa energía que tenía almacenada, ¿sí? Se tiene que descargar por algún lado. Es básicamente el efecto que ocurría con el capacitor, pero acá, digamos, es un efecto que está más relacionado con circulación de corriente. Ahora vamos a ver por qué. En el momento que se abre la llave, se abre el Q1, se interrumpe la tensión, la corriente en la bobina. Entonces, cuando se interrumpe la corriente, lo que va a tratar de hacer la bobina es elevar su potencial, la tensión en sus extremos, elevarla de manera de poder derivar toda esa corriente por algún lado, ¿no? Toda esa corriente que venía circulando por ella. Bueno, ese efecto puede dañar, digamos, este transistor. Porque al elevarse mucho la tensión en este nodo, la corriente va a querer circular, digamos, por el transistor. Y eso le puede llegar a generar la ruptura. Entonces, para que eso no suceda, se pone este diodo, que muchas veces se lo denomina diodo de rueda libre, ¿sí? Por cómo es, digamos, su comportamiento. Lo que hace es que cuando acá aparece un potencial positivo muy alto, si bien acá hay un positivo de 12 volts, acá va a haber un positivo más alto todavía, porque es la tensión que se indujo en la bobina del relé. Entonces lo que va a suceder es que esa corriente va a encontrar su camino por acá. ¿Y a dónde va a ir? A la fuente. Bueno, esto es teórico, ¿no? La fuente tiene que ser capaz de tolerar ese pico de tensión. Que estamos hablando de una bobinita de un relé, no es algo muy grande. Sí es considerable para el transistor, pero para la fuente es inapreciable prácticamente, ¿no? Digamos que sus capacitores de salida van a ser capaces de absorber esa corriente que va a ingresar a la fuente y así se va a producir el equilibrio de energía. Otra cosa interesante es, mirando, ¿no?, el circuito cuando se produce la activación del relé, es la corriente que circula por el colector. Bueno, no vemos ninguna resistencia acá. Entonces, ¿quién limita la corriente de colector, que a la vez es la corriente de emisor? Pues nosotros dijimos que este transistor funciona como una llave cerrada. Entonces, si es una llave cerrada, ¿dónde está el límite de corriente del circuito que fija estos 118 mA? Bueno, ese límite de corriente está acá, en el relé. Y ustedes me van a decir, pero me acabas de decir que el relé era una bobina. Y sí, el relé es una bobina. Pero como todo arrollamiento, trae en relación una resistencia.
una resistencia que tiene el bobinado, ¿sí? Entonces, bueno, la corriente por el colector, por esta rama de salida, está limitada en este caso por la resistencia que tiene la bobina del relé, ¿sí? Así que bueno, esos serían los parámetros más importantes. Hablamos acá del diodo 1, ¿no? Y bueno, ahora nos quedaría hablar el tema del capacitor, seguro. Porque ustedes vieron que acá, digamos, nosotros medimos la tensión en este punto y vemos qué diferencia hay entre Bin y Bref, y en relación a eso podemos determinar la salida en qué estado se encuentra. Pero acá hay un capacitor. Bueno, este capacitor básicamente lo que va a hacer es estabilizar la tensión en este punto. Es un capacitor de un microfaradio que si digamos, la medición fluctúa, ¿sí? en el sensor, varía la resistencia y eso produce variaciones de tensión acá. ¿Sí? Lo que va a tratar de hacer este capacitor es fijar un poquito más ese valor de tensión, que sea, digamos, que sea un poco más constante la medición que realiza el sensor, para no producir activaciones y desactivaciones constantes en la salida que se podrían dar cerca del punto de conmutación. No, fíjense que si la BRF es 0 volt, ¿qué pasa si la tensión estaría variando entre 5,8 y 6,2? Si bien es una tensión muy bajita, eso lo que produciría es, digamos, una variación de la tensión de salidas, unos y ceros acá, un tren de pulsos al transistor que provocaría que este contacto se esté, digamos, activando y desactivando constantemente. Por ende, va a variar, digamos, se va a prender y se va a apagar la lámpara de salida, pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es que si nosotros este relé lo estamos activando y desactivando constantemente, como es un elemento electromecánico, estos contactos de acá, ¿sí? son mecánicos. Entonces se produce un desgaste muy grande del relé y lo que va a terminar sucediendo es que ese relé va a tener una vida útil bastante corta, ¿no? Si lo sometemos a un switcheo, por así decirlo, muy rápido, ¿sí? Eso es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Acá el relé lo que está haciendo es separar toda esta etapa que es de corriente continua, ¿sí? Con esta etapa que es de corriente alterna. Ustedes fíjense que acá tenemos 220 volt de corriente continua, o sea, de corriente alterna. Tenemos la tensión de línea. De este lado tenemos 12 volt de corriente continua, o sea, la bobina se energiza con 12 volt, pero el contacto de salida es un contacto que maneja mayor potencia. O sea, la parte del control la manejamos con un circuito electrónico de corriente continua y la parte de potencia digamos, la accionamos mediante un contacto de un relé que produce la separación del circuito. Entonces, bueno, esos son los aspectos más importantes del funcionamiento del circuito. Como les decía, digamos, la variación de la luz que incide en el sensor tiene que ver con condiciones ambientales que a lo mejor nosotros no podemos controlar. También tendrá que ver con el tema de dónde esté ubicado el sensor, ¿no? Y de qué manera le incida la luz. Pero por lo general no tenemos manera, digamos, de poder controlar eso. Entonces, como nosotros eso no lo podemos controlar, tenemos que buscar una manera de a lo mejor poder modificar la BREF, ¿sí? De forma de que cuando el circuito esté instalado, nosotros podamos ver su comportamiento y decir, no, hay que regularlo para que encienda con mayor incidencia de luz o menor incidencia de luz. Y eso es lo que se logra acá con este potenciómetro. Fíjense, si nosotros queremos bajar la BREF, yo lo que puedo hacer es mover este potenciómetro para abajo, y si elijo, por ejemplo, 3,67 volt, la lámpara de salida no se va a apagar hasta que la Bin sea menor que esa BREF, como acaban de ver recién.
Y ahora cuando quiero que se produzca la activación, la B impositiva, en vez de tener que superar los 6 volts, va a tener que superar estos 3,6. ¿Sí? Recuerden que la tensión queda estabilizada en este nodo mediante este capacitor. En este caso, en esta rama no es necesario, porque acá no tenemos elementos que varíen su resistencia con parámetros físicos. Este valor se fija, ¿sí? Es un set que le damos nosotros al potenciómetro, pero bueno, va a quedar ahí. Entonces cuando yo suba, pasando los 3,6 volt, se activa la lámpara de salida. ¿Sí? Así que bueno, ese es el porqué de este potenciómetro. Así que bueno, eso fue la simulación interactiva. Ahora, en breve en el aula virtual voy a publicar el cuestionario que está relacionado con el circuito y bueno, una consigna que tiene que ver con ver el tutorial y responder, digamos, a su entender cómo son estas cuestiones, ¿no? De para qué están los distintos componentes del circuito, ¿no? Y explicar un poco a grandes rasgos el funcionamiento de este sensor crepuscular. Así que bueno, le dejo un saludo a todos y cualquier duda seguimos por el Classroom.